Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Edgar Vázquez y quiero presentarle mi video sobre el tema que sería informe pericial. ¿Qué es un informe pericial? El informe pericial es un documento que constituye un medio de prueba en virtud del cual un perito judicial aporta al juez los datos necesarios para valorar mejor la naturaleza de los elementos de prueba. Como representa un medio de prueba, este documento debe contar con las garantías de calidad propia de la comunidad científica. Los puntos más relevantes a realizar un informe pericial. Primeramente, el perito debe determinar si es competente para la elaboración del informe pericial una vez que haya leído el contenido por el cual debe tratar el informe pericial. Luego debe proceder al estudio y análisis de los documentos presentes en el expediente, ya que el informe pericial forma parte del expediente judicial y debe detallar la intervención profesional del perito de acuerdo con lo que haya solicitado la justicia. En el informe pericial se debe detallar todos los documentos exhibidos y la explicación detallada de las operaciones llevadas a cabo. De principio a fin debe ser claro y objetivo. En el informe pericial se debe comunicar la aplicación del conocimiento científico propio del perito especializado. El contenido de un informe pericial. El informe pericial deberá contener la siguiente información: objetivo del informe, antecedentes y alcance del trabajo, procedimientos aplicados, idoneidad de los procedimientos aplicados, resumen de los resultados obtenidos, conclusiones al informe, anexos con la documentación soporte. ¿Para qué se utiliza un informe pericial? El informe pericial sirve por tanto como medio de prueba en un procedimiento judicial, pero también es de gran utilidad en causas extrajudiciales que requieran un peritaje, es decir, la opinión experta sobre un tema y su comprobación mediante técnicas especializadas. Así es posible realizar informes o dictámenes periciales sobre un amplio rango de temas, desde la tasación económica de un bien mueble o inmueble hasta la comprobación de las condiciones constructivas de un edificio o el cumplimiento de las normas financieras para elaborar los balances financieros de las empresas. Entre los más habituales: psicología clínica, dactiloscópicos, balística, biología forense, delitos contables y valoración de empresas. Los modelos de informe pericial. Modelo de informe pericial: accidente de tráfico. Destinatario del informe pericial. Se identifica la persona o ente jurídica que lo ha solicitado. Tipo de informe pericial. Se tiene que indicar el tipo de informe que se está elaborando, por ejemplo, un informe pericial criminal, peritación económica, informe forense, reconstrucción del accidente, etc. Antecedentes. Se indican de forma breve los hechos acontecidos, documentos e inspecciones. Suele incluir una lista con toda la documentación utilizada y las inspecciones realizadas de forma física por parte del perito. Por ejemplo, en un accidente de tráfico se inspecciona el vehículo y el entorno del accidente. En caso de existir daños personales, también se debe reconocer al involucrado de forma que se identifiquen las lesiones sufridas. Criterios utilizados. Es el fundamento y el criterio que se emplea el perito en la elaboración del informe pericial. Deberán ser comunes a los empleados por otros peritos en la realización de informes periciales de la misma tipología. Daños materiales o lesiones. Después del análisis de los documentos y las inspecciones realizadas,
Se indicarán por un lado los daños materiales de los vehículos y por otro las lesiones de las personas involucradas en el accidente. Conclusiones obtenidas. En el informe se trata de la parte más importante del informe pericial, en la que se tiene que quedar claro el dictamen pericial del técnico, reparación o tratamiento de lesiones. Se debe indicar la forma de tratar las lesiones y de reparar los posibles daños. Valoración económica. Se tiene que indicar por un lado el coste de la reparación de los vehículos y por otro el coste de los tratamientos necesarios para que se recuperen las personas. Documentación adjuntada. En el anexo del informe pericial se tienen que incluir las copias de todos los documentos examinados. Aquí vemos, por ejemplo, lo que vendría siendo un accidente de tráfico, que a la hora de realizar el informe pericial se debe tener en cuenta todo lo anterior. Ahora, en el modelo de informe pericial arquitectónico, se trata de un informe pericial sobre defectos constructivos de un inmueble o estructura. Debe contener los siguientes puntos básicos: certificación de la existencia de defectos constructivos situados en elementos privativos o comunes al inmueble como comienzo para la consecuente reclamación. Dictamen pericial del técnico que indique las causas que han originado la aparición de dichas deficiencias constructivas. Indicar qué tipo de desperfectos se han encontrado, el origen de dichos desperfectos, cuáles serían las reparaciones necesarias si existen. Valor del coste económico de las reparaciones necesarias. Además, existen otro tipo, como el modelo de informe pericial contable, que consiste en un documento desarrollado por un experto en finanzas y contabilidad sobre cuestiones contables, tributarias, financieras o similares. También existe el modelo de informe pericial de daño similar de arquitecto o de accidente de tráfico según el tipo de daño. Aquí, por ejemplo, en lo que vendría siendo el modelo de informe pericial arquitectónico, se puede ver cómo una estructura tiene rajaduras en las paredes que pueden ser provocadas por diferentes factores, ya sea a la hora de construir con materiales de poca calidad o que hayan sufrido algún temblor o un efecto secundario de naturaleza. Ahora, veremos la diferencia entre informe y dictamen pericial. Una de las características que debe contener el dictamen pericial es que debe ser claro, preciso y detallado, es decir, que no debe ser confuso para que pueda ser entendido por el juez. En cuanto a la precisión, debe referirse solo al tema del dictamen y detallado, o sea, con todo lo relacionado con el tema objeto del dictamen. Por otro lado, en su contenido también se debe expresar los fundamentos que llevaron a las conclusiones del dictamen. Hay una matriz muy importante que los diferencia. Mientras que el informe pericial es totalmente neutro y objetivo, el perito se limita a exponer y argumentar, pero sin emitir su valoración profesional. El dictamen pericial, por el contrario, incluye la opinión del experto que ha elaborado el informe. Incluso puede contener un anexo con recomendaciones sobre acciones a tomar para solucionar los posibles daños detectados. Dependiendo de cada caso, al perito judicial se le puede solicitar un informe o un dictamen.